Hola queridos amigos y amigas, qué gusto estar con ustedes nuevamente en otro podcast aquí en Naturismo al Día, porque vamos a tocar un tema que es bien importante y es el que se refiere por supuesto a las enfermedades zoonópticas o a la zoonopsis, las enfermedades que son transmitidas de los animales a los seres humanos y que hoy en día cobra muchísima importancia puesto que tenemos antecedentes como bien inmediatos. La epidemia del COVID-19 pues es una zoonosis, una enfermedad que supuestamente se originó en un mercado de Wuhan, China, por allá a finales del 2019. Entonces se cree que el receptor o el portador de este virus era un murciélago. Ya veremos cómo se convierten los murciélagos en vectores muy importantes de transmisión de enfermedades y otras especies, por supuesto, pero esto originó pues una catástrofe a nivel mundial en términos humanitarios, de salud pública, por supuesto, de economía, así que todos estos factores se tienen que tener bien presentes hoy en día cuando hablamos de las enfermedades zoonópticas. Entonces nos encontramos con una larga lista, pueden ser muchísimas, de pronto te voy a mencionar las que son como más representativas o de las cuales tenemos como referencia más inmediatas, como por ejemplo la rabia, la leptospirosis, brucelosis, la tuberculosis bovina, la enfermedad del Lyme, la fiebre botonosa, otra por ejemplo la enfermedad del virus del Nilo, la toxoplasmosis, la leishmaniasis, enfermedad de Chagas. Igualmente hay otras enfermedades como por ejemplo la influenza aviar, la influenza porcina. El mismo SIDA es una zoonosis, se cree que se originó en África Occidental, en los famosos primates no humanos, en los virus, en el mono verde. Se cree que ahí fue el receptáculo inicial del virus del SIDA y todo lo que desde la década de los 80 para acá ha representado, la salmonelosis. Bueno, hay una cantidad de enfermedades, la lista pues es bien grande. Hay que tener en cuenta lo siguiente: más o menos entre el 70 y el 80% de las enfermedades que padecemos los seres humanos son infecciosas, oído atención. Y de ese porcentaje hay un significativo porcentaje también a su vez de que de un 60 o 70% de esas enfermedades infecciosas son zoonóticas, es decir, transmitidas de los animales a los seres humanos. Claro, hay que hacer una aclaración. Existe también la transmisión inversa, lo que se conoce como antroponosis, es decir, que los seres humanos también tenemos la capacidad de infectar especies con las cuales de pronto no tenemos una interacción muy frecuente, ¿verdad? Por eso es muy importante, sobre todo para las personas que hacen ecoturismo, que visitan santuarios de vida silvestre, no interactuar con esos animales, puesto que en su sistema inmunológico no se han desarrollado las capacidades inmunitarias para repeler algún virus o agente patógeno, una bacteria, un parásito, hasta un hongo, que nosotros los seres humanos le podamos transmitir a ellos que están en estado salvaje. Así que esa antroponosis debemos tenerla bien presente, porque uno ve que pues en las redes sociales hay personas que visitan un santuario de vida natural y se toman fotografías con serpientes, con tortugas, acariciando monos, tratando de interactuar con algunas aves. Bueno, entonces es bien importante, con roedores inclusive, es bien importante que nosotros tengamos esta precaución, porque también podemos infectar a estos animales o incluso a aquellos que se convierten en mascotas. Y esto de las mascotas pues merece un capítulo aparte, porque tal vez con ellos son los animales que más interactuamos a diario, permanentemente, están ocupando todos nuestros espacios, y hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales para contener, en el caso puntual de las mascotas, las enfermedades zoonópticas. Y esas dos barreras que nos van a permitir aislar el contagio o el peligro del contagio son, por un lado, la vacunación, que esa mascotica tenga su esquema de vacunación completa, ya se trate de un perro, un gato o hasta un roedor, otro tipo de mascotas. Y también el otro es la higiene, por supuesto. Bueno, y hago un pequeño paréntesis. Resulta ahora que nombrar lo de la vida silvestre, que muchas personas, de pronto muy inconscientes por la misma ignorancia, o quién sabe motivadas por qué, traen o extraen mejor de esos hábitats naturales, de esos ecosistemas que son bien sensibles,
esas especies animales, aves sobre todo, también reptiles, a sus hogares, los meten a la casa como si fueran mascotas. Estos animales no tienen esa capacidad adaptativa y al poco tiempo mueren. Y también pueden ser portadores de algún patógeno que nos puede llegar a perjudicar muchísimo a sus hijos, sobre todo. Esto para los padres de familia, para que lo tengan bien presente. Una tortuguita o un pájaro exótico no es una mascota. Una iguana que ha sido extraída de una zona selvática, un reptil de estos, no es una mascota. Por favor, un camaleón. ¿Qué hace, por ejemplo, una guacamaya, un papagayo, que son pues unas aves endémicas de la zona amazónica de América del Sur, en Europa, por ejemplo? El tráfico de animales es un negocio ilegal multimillonario y esto socava esos hábitats, incluso los destruye porque hay una cadena alimenticia que es muy sensible. Ese ecosistema puede colapsar cuando ciertos individuos desaparecen y esto se ha acentuado muchísimo por ese tráfico ilegal de especies. Si usted compra un animal silvestre, un animal salvaje para llevarlo a su casa como mascota, está contribuyendo a la destrucción de ese hábito natural, a que pues se malogre todo un ecosistema que en algún lugar del mundo es bien sensible y se va a convertir usted en cómplice de una situación que a veces de manera contradictoria usted misma o usted mismo critica esa situación, pero está contribuyendo al mismo comprando una especie de estas porque le parece bonita, tierna, pero no es una mascota, no se debe tener como mascota. Entonces, incluso hoy en día se está hablando mucho acerca de los parques temáticos o los zoológicos donde hay especies en exhibición que deberían desaparecer, porque pues esto contribuye también de una o cierta forma a que se puede estar produciendo un tráfico de animales y de todas maneras el animal debe estar en su hábitat natural, libre, silvestre y no recluido para exhibición en un zoológico. Así que pues hoy en día se está hablando mucho acerca de esta situación, como en su momento también se habló, ya está prácticamente extinto, que en los circos se emplearan animales para ciertos números o shows. Esto pues se castiga hoy en día en algunas partes del mundo, en algunos países se penaliza, es ilegal el utilizar para exhibición con motivos circenses a estos animales. Es un paso que se ha dado adelante muy significativo y falta muchísimo. En Colombia, por ejemplo, hace poco se aprobó una ley antitaurina que pues no permite lo que tiene que ver con la tauromaquia, esa llamada fiesta brava, donde pues se ejecuta una serie de actos crueles, de una rudeza, de una crueldad, de un sadismo excesivo contra los toros, pues supuestamente defendiendo una costumbre, defendiendo pues una identidad cultural. Yo creo que con el tiempo hay ciertas cosas que hacen parte de la cultura que deben relajarse porque no son convenientes ni para nosotros en nuestra evolución como seres humanos y mucho menos cuando involucra a especies sintientes como son los animales. Entonces aquí en Colombia esa legislación ha entrado en vigor, falta muy poco para que se cumpla de forma exhaustiva al 100%, es un paso muy significativo. En muchos otros países creo que también se ha legislado al respecto y se impide entonces la exhibición, tortura y muerte de estos animales en un coso, en una arena de estas que se conoce como Plaza de Toros, ¿no? Entonces va a quedar eso como un monumento a la infamia y obviamente que esos espacios hoy en día se están utilizando con otros propósitos, por ejemplo para presentar espectáculos musicales y todo eso que debería ser para pues para lo que se debe usar ese tipo de escenarios, sino para sacrificar y torturar para la diversión de unos pocos a esos animales. Entonces son situaciones que involucran a los animales que debemos por supuesto respetar, y traigo esto a colación porque efectivamente cuando nosotros también incurrimos en el tráfico de animales, en comprar animales silvestres como mascotas, estamos convirtiéndonos en cómplices de una actividad cruel, una actividad que destruye la fauna, que tortura animales, porque muchos de esos animales, la gran mayoría, llegan muertos a su lugar de destino. Me explico, por ejemplo, capturan 20 monos y llegan vivos 2, entonces los demás mueren, pero como hay una demanda, existe una oferta porque hay una demanda de personas que quieren estos animales exóticos, que los encargan inclusive y a precios un poco altos o hasta bien altos en algunos casos, pues entonces existe ese tráfico ilegal de especies.
Y cuando nosotros estemos, que nos gusta la naturaleza, caminar, hacer senderismo, pues avistamiento de aves, por ejemplo, tratar de interactuar lo menos posible con estas especies silvestres, no darles alimentos, porque ellos tienen una biota intestinal también, como nosotros los seres humanos, muy sensible, y el darle, imagínese usted, alimentos que consumimos nosotros, que a nosotros nos hacen daño, porque contienen elementos que son catalogados como comida ultraprocesada, por ejemplo, una galleta, por decir algo, por nombrar un solo alimento, y le ofrecemos a este animal de vida silvestre una galleta, pues eso le puede ocasionar un daño también sistémico. Entonces, tratar de interactuar lo menos posible, verlos, observarlos a distancia, no tratar de acariciarlos, ni tocarlos, ni que se acerquen a nosotros, porque esto inclusive puede hacer que ese animal silvestre pierda el miedo a los seres humanos, y no todos van con la intención de tomarse una simple fotografía o porque le pareció tierno el animal, sino que muchos van con la mala intención de cazarlos, eliminarlos, sacarlos, extraerlos de su hábitat, y el crearles en ellos como ese grado de confianza, que nos perciban como no una amenaza, sino como algo hasta amistoso. Para ellos puede ser muy perjudicial. Entonces, volviendo pues al tema de las infecciones, lo que debes hacer con tu mascota, por ejemplo, son esas dos cosas. Primero, el esquema de vacunación. Recuerda que la higiene es fundamental, yo creo que es súper importante. Cuando saques, por ejemplo, a tu perrito al parque a hacer sus necesidades fisiológicas, recuerda que él en las patas, en el mismo hocico, puede traer una cantidad de patógenos. Entonces, en la cola, luego de haber hecho las necesidades, debe limpiarlo. Hoy en día, afortunadamente, ha cambiado la mentalidad, muchos esquemas y paradigmas han cambiado, entonces no es extraño. Por ejemplo, en mi casa lo hacemos sin ningún problema, se le limpian las patas a los perros, el hocico, la misma cola, cuando ha salido a hacer sus necesidades, que son recogidas y depositadas adecuadamente, porque las heces y la orina pues son vías de contagio en caso de que un perro esté enfermo. Entonces, tener esa sana costumbre de la higiene evita que nosotros nos vamos a enfermar, sobre todo cuando nuestros perros interactúan en la cama, en los muebles, están con nosotros, evitar que nos den lametazos en la cara. De todas maneras, el organismo de un canino tiene unas diferenciaciones que pueden ser bien marcadas en nosotros, puede tener una respuesta inmunológica muy diferente a la de los seres humanos, y si hay un patógeno que nosotros no conozcamos, que no lo reconozca nuestro sistema inmunitario, podemos ahí tener un serio problema, una situación complicada de salud. Vacunarlos, por ejemplo, contra la rabia es fundamental, evitar que interactúen con animales silvestres. Si ha sido mordido por un murciélago, por ejemplo, o por una rata, obviamente, pues nos da tranquilidad el que tenga el esquema de vacunación, pero inmediatamente acudir a un servicio veterinario. Y esto lo enfatizo porque resulta que hoy en día existe la mala costumbre, y esto aplicado inclusive a nosotros los seres humanos, que tenemos un síntoma o somos conscientes de una enfermedad y empezamos a buscar en internet remedios caseros, paliativos que se puede hacer, y esto pues tiene un problemita. Es que en algunos videos, en posts, en podcasts, en lo que quieras, hay información que está en contra y a favor de determinado tratamiento. Me explico. Uno, por ejemplo, coloca la palabra, bicarbonato de sodio, entonces aparecen un sinnúmero de supuestas propiedades terapéuticas que tiene para aplicarlas en nuestra vida diaria, en nuestra salud, en nuestro cuerpo. El bicarbonato de sodio, mejor dicho, como una panacea, un cúralo todo. Pero resulta que allá enseguidita, en el otro post o en el otro podcast o en el otro video, te dicen todo lo contrario, que es malísimo, que no debes hacer esto, que tiene ciertas repercusiones o que deja secuelas, en fin. Así que lo mejor es no experimentar con nuestro cuerpo, ni ponerse a ensayar a veces para ahorrarnos un dinero, para ahorrarnos un tiempo, sino acudir a un sistema un médico, en el caso pues de que nosotros seamos los enfermos, o a un sistema veterinario, visitar a un profesional de estos y llevar a nuestra mascota para revisión y exámenes, si es del caso, para determinar qué enfermedad, qué patología le está afectando, porque igual que en los seres humanos hay síntomas que son bien parecidos. Entonces a veces el examen especializado puede descartar la presencia ya sea de un virus, de una bacteria, de un hongo, de un parásito, que son los elementos, los microorganismos, los patógenos que nos amargan tanto la vida, porque es que la mayoría, como te decía anteriormente, de enfermedades que nos afectan la existencia son
son originadas por estos patógenos y lamentablemente pues también involucra a nuestras mascotas. Así que es muy importante saber y determinar qué es lo que está pasando con nuestras queridas mascotas, protegerlas, salvarlas de pronto de una situación que puede llevarles hasta la misma muerte, porque si no tenemos el cuidado necesario, si somos muy descuidados con la higiene, esto pues también va a acarrear una serie de consecuencias negativas para ellas. Entonces, evitar dejar residuos de comida y de agua de nuestras mascotas por ahí expuestos a la presencia de roedores que a través de la orina, las mismas heces pueden transmitir toxoplasmosis, pueden transmitir una cantidad de enfermedades que son bastante devastadoras en el organismo animal. Evitar también en lo posible la infestación por garrapatas. Si tú notas que el perro se está rascando mucho, si hay una garrapata, debes acudir rápidamente a un servicio veterinario, porque una sola garrapata puede matar a un perro tranquilamente, inoculando algún microorganismo. Recuerda que estos son vectores hematófagos. Entonces, estos vectores transmiten de la naturaleza, o si tuvieron contacto con un animal salvaje, un animal enfermo, le van a transmitir a tu perro, y además son portadores de un sinnúmero de patógenos, pueden originar en tu perro una gravísima enfermedad. Y también esa garrapata a usted misma o a usted mismo lo puede picar. Por eso la higiene es tan fundamental, porque estas garrapatas transmiten un sinnúmero de enfermedades. Claro, el vector número 1, el reservorio por excelencia de la mayoría de enfermedades, sobre todo virales, son los mosquitos. Por eso tener en la casa mosquiteros, toldillo, tener pues esa situación de los angeos para evitar que estos mosquitos ingresen a nuestros hogares. Y existen, por supuesto, otros insectos muy despreciables, repugnantes, como son las cucarachas, que transmiten pues cualquier cantidad de virus, bacterias, hongos y parásitos. Mantener las fuentes de agua y los alimentos, mantenerlas lo más retirado de la presencia de estos animales, ¿no? Aunque ellos son bastante exhaustivos, muy inteligentes y creativos inclusive, así que es muy importante que nosotros mantengamos a buen resguardo nuestros alimentos y las fuentes de agua y conservar la higiene, eliminar como sea posible estas cucarachas que son bastante peligrosas. Si tienes alguna alcantarilla, un sifón por la cual puedan escapar o salir estas cucarachas, debes mantener eso pues bien presente para evitar que ellas puedan ingresar a tu hogar. Ellas a veces se meten por debajo de la puerta de la casa, por los techos, en fin, es un verdadero problema. También si tienes la presencia de murciélagos, bueno, la recomendación es no eliminarlos, por supuesto, porque los murciélagos son polinizadores, hacen parte de un ecosistema. Pero entonces, si tú tienes la presencia de estos animales, por ejemplo, en el tejado de tu casa, debes buscar también ayuda bien especializada para erradicar esta situación, porque los murciélagos son portadores, entre otros, del virus de la rabia, de una cantidad de enfermedades, y sufrir la mordedura o el rasguño de un murciélago puede ser bastante peligroso. O no solamente usted, en los techos a veces vemos que los gatos, que son bien ágiles, se ponen también como a manotear a los murciélagos, y a veces se han dado casos, al menos aquí en Colombia se han registrado, de gatos mordidos por murciélagos. Entonces el gato a veces, si es un animal que recogimos callejerito, que no tiene un esquema de vacunación completo, no sabemos ni conocemos los antecedentes de ese gato, tranquilamente ahí le puede transmitir la rabia, y en esa interacción que hacemos con esta mascota, sufrir nosotros también las consecuencias. Son simplemente casos que se dan de la vida real. Por ejemplo, muy importante, ahora que nombraba los parques temáticos y santuarios naturales, hay otros animales que son de la vida silvestre, pero que están en entornos urbanos, como por ejemplo las iguanas en los árboles de algunos parques, al menos aquí en Colombia, es muy común verlas, y las ardillas, que son muy tiernas. Pero estas ardillas en otras partes les llamarán mangostas, son portadores también de rabia y de una cantidad de patógenos infecciosos, y ellas son muy sociables, muy lindas, a veces se dejan hasta tocar, pero entonces tengan en cuenta esto, es un animal silvestre, está en un medio urbano, pero es un animal silvestre de todas formas, que nunca ha recibido una vacunación, que puede ser portador de una cantidad de patógenos infecciosos y que al interactuar con usted le puede transmitir esas enfermedades. Y evite a las ardillas, por favor, hágales este favor, no estar dándoles la comida, chetos, por ejemplo, que usted está comiendo, papitas fritas, todo eso. El animal, pues obviamente, y si tiene mucha hambre, se lo va a comer, le puede saber muy rico, pero le puede estar haciendo un daño, lo puede estar envenenando. Y vemos, por ejemplo, ahora que nombro esto, una costumbre, una muy mala costumbre que muchas personas tal vez en medio de la desinformación tienen,
y es, por ejemplo, colocar agua con azúcar para que los picaflores o colibríes tomen. Pues es muy lindo ver colibríes en la casa, es maravilloso la presencia de estos animales, pero ahí los estamos literalmente envenenando porque les estamos inoculando igual una serie de bacterias que el tracto gastrointestinal de este animal no va a poder procesar adecuadamente y lo va a matar. Entonces, si usted quiere tener picaflores o colibríes en la casa, pues más bien siembre plantas que tengan estas flores, que estos colibríes o picaflores son excelentes polinizadores y usted va a gozar la presencia de estos animalitos. No tenga animales cautivos, aves silvestres, por favor, loros, papagayos, cualquier cantidad de periquillos, de aves que son muy exóticas y bonitas, que cantan muy linda, pero ellos son para que estén libres en la naturaleza. Tener incluso peceras, pues es como tener esos peces atrapados ahí, es un acto, al menos así lo veo yo, como de crueldad. Mantener entonces la distancia prudente con estos animales para evitar una zoonosis, ni que hablar, por ejemplo, lamentablemente vemos que muchas enfermedades zoonóticas como la gripe aviar, porcina, la brucelosis, todo eso se da en las granjas, la interacción con estos animales para consumo. También muy importante, las personas que están criando animales, vacas, cerdos, gallinas, tener una higiene muy estricta, controles sanitarios muy estrictos también para evitar estas que se pueden convertir tranquilamente. Ya hemos visto casos anteriores prácticamente en pandemias con la gripe aviar, la gripe porcina, los mismos casos de estas enfermedades que nos han llegado desde China, del Oriente Lejano, allá donde hay pues presencia masiva de estos animales, prácticamente una explotación industrial de estos animales, sobre todo de las aves y los cerdos, pues de allá han llegado hacia Occidente y prácticamente por esto de la globalización a todos los países del mundo estas enfermedades. Si tú que escuchas este podcast tienes una pequeña granja, tienes animales de cría, llámense conejos, cerdos, vacas o gallinas, vas a tener mucho cuidado también con la higiene, con las fuentes de agua y el forraje o el alimento que les estés dando, el pienso, que no vaya a ser expuesto al contagio de roedores sobre todo, porque ahí es donde se transmiten una cantidad de patógenos infecciosos que van a entrar luego a través, ya convertidos en comida, a nuestros hogares y nosotros tener serios problemas. Como te decía ahora que hablaba de la antroponosis, los seres humanos, si tenemos casos registrados, les hemos transmitido una cantidad de enfermedades a los animales, entre ellos la lepra. En un podcast pasado veíamos cómo comer carne de armadillo puede ser especialmente peligroso, porque muchos armadillos en vida silvestre son portadores del bacilo de la lepra, que en un momento desafortunado y perdido de la historia, nosotros le transmitimos a ellos de forma directa o indirecta, ya sea porque tuvieron contacto con el agua, con la comida, con el ecosistema de una persona enferma de lepra. El armadillo llevó a sus congéneres esta enfermedad y ahí se convirtió en algo que les está afectando. Así que evite comer carne de monte, carne de selva, de animales silvestres, porque usted no sabe qué patógenos pueda llegar a tener. Así que es muy importante, y si lo va a hacer, al menos que estén supremamente bien cocinados, bien asados, lo que sea. Hoy en día hay personas que prefieren comer la carne que prácticamente tenga los jugos o la sangre que le salga ahí en el plato. Pues es una práctica bastante peligrosa, porque esta carne puede contener una cantidad de parásitos que ingresan a su tracto digestivo y usted tener una serie de complicaciones o de problemas asociados que hasta la misma muerte le pueden conducir. Las enfermedades zoonóticas son una preocupación de salud pública, están presentes en nuestra vida cotidiana. De nosotros depende también evitar y neutralizar la proliferación de las mismas, conservando la vacunación por un lado, en el caso de nuestras mascotas, y el cuidado y la higiene tanto de ellas y la higiene que nosotros mantengamos en nuestro hogar y nuestro entorno, para que ambos, animales y seres humanos, puedan convivir en paz. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.